Hacer de tener al doctor Pedro Sin. Pedro Sin es el presidente del Colegio Médico Dominicano. Yo quisiera hacer una confesión, y es que desde que Jordi Brosa, Marcelino Vélez, Agustín Rodríguez Cabral tomaron la asociación médica a raíz de la muerte de Trujillo, nosotros vivimos todo el proceso, primero patriótico de la asociación, luego de gremialista, y después se denaturó eso de una forma rara, incluyendo ruptura de récord de huelgas. Nosotros quisiéramos dar la bienvenida a un presidente de la Asociación Médica, hoy Colegio Médico Dominicano, que ha llenado todas las expectativas. Y si fuera mi voluntad, yo sería el jefe de campaña de Pedro Sin para lograr que él fuera el tercer presidente del Colegio Médico que desempeñara el Ministerio de Salud Pública. Qué bien. A mí me gustaría que Pedro, pero Pedro parece que no está en eso. Yo sí estoy. Yo creo que doña Tati ya está agotada y está cansada de ese cargo, porque la verdad es que tantas huelgas, más 2 gestiones, que como ministra, yo creo que basta ya de reelección. Don Pedro, bienvenido. Buenos ¿Cómo días. yo hago para convencerlo de que usted podría ser un magnífico ministro de salud? No sin antes dar los saludos propios de la ocasión y sobre todo a nuestros amigos y amables televidentes, sobre todo los pobres que aún esperan por nosotros, a sus órdenes. Bueno, lo del Colegio Médico Dominicano tiene su historia. Probablemente yo debí haber accesado la presidencia antes que Waldo Suero. Lo que pasa es que la pasión mía es el componente académico. Entonces nos fuimos hacia esa área en grado y posgrado y nos dilatamos un poco. Bueno, también ustedes saben, y los amigos televidentes también, que hemos estado concomitantemente a nuestra pasión, que es lo académico, ese ámbito, el ámbito político. Que si más adelante tú tienes inquietud de preguntar algo en ese orden, con mucho gusto me quito la chaqueta de presidente del Colegio Médico y entonces podemos conversar un poco. De manera tal que aquí estamos tratando de convocar voluntades dentro Doctor, de la unidad. No se quita la chaqueta, díganos. ¿Usted entiende que la función de un colegio se está llenando actualmente en lo gremial o en lo académico? ¿Cuál es la función del colegio? ¿Mejorar los conocimientos del médico o mejorar sus condiciones de trabajo? Porque me da la sensación de que el colegio y la asociación luchaban nada más por los médicos que eran empleados del gobierno y no se tomaba en cuenta que hay una gran cantidad de médicos en este país ejerciendo la medicina, que no puede comprar un consultorio, que no puede comprar un carro, y que hay 4 o 5 que le va muy bien, que dicen yo no cojo seguro, pero hay el conglomerado de médicos y yo puedo decir que el médico aquí es pobre. ¿Es así? Tú tienes sobrada razón. Cometimos un error. Debimos haber mantenido el sindicato y convertirnos en colegio. Hay ejemplos, los periodistas es uno de ellos. Entonces, ambas cosas. La ley 68-03, que da origen al Colegio Médico Dominicano, tiene un solo fundamento, que es ser asesor del Estado en materia de salud y adjunto a ello lo que tú mencionas, no solo el bienestar, sino el campo científico. De hecho, nosotros tenemos congresos de las 28 sociedades especializadas durante un año. Y es algo muy laborioso porque el presidente debe de aperturarlo, si no todos, casi todos. De manera que nosotros entendemos que debemos de transitar, tal como tú dices, ese ámbito de ser asesor del Estado en materia de salud, para que el gobierno no quite la cuota de recuperación abruptamente y haya los problemas carenciados que hay en los hospitales, para que no se restauren 56 hospitales al mismo tiempo, concomitantemente. Entonces eso forma un caos. De manera tal que lo último que se ha hecho, aunque sea por decreto, de separar las funciones de lo que es rectoría y de lo que es o será el Servicio Nacional de Salud, por ley que está allá ahora en la Cámara de Diputados,
Entonces yo creo que fue una gran decisión del presidente de la República, pero hay que invertir más en salud. 1,28 de los bienes y servicios que se construyen, se fabrican, para que el pueblo no entienda, durante un año, en términos públicos y privados, que es el Producto Interno Bruto, apenas 1,28, y eso es cuesta arriba, correr los programas que hay. De manera que invertir en el ámbito de la salud, poco más. Nosotros decimos, aprobemos el 5% para la salud y transitemos hacia él, paulatinamente auditando los procesos y sus resultados. Y sobre todo, no hay que ser director, no hay que ser médico para ser director de un hospital. Hay que ser buen administrador, saber sobre todo los aspectos fundamentales de la gerencia que convoquen a una gestión que produzca resultados permanentes. Esa es una debilidad que tenemos. Que, bueno, yo creo que el doctor Herrera puede ser director de un hospital. No, si queremos administrar correctamente, debemos de formar gestores en esa dirección. Doctor, en la actividad científica del Colegio Médico, usted destacó los congresos que hace cada asociación o sociedad especializada. Así es. Pero es una actividad de ellos, en la que la participación del colegio es que usted tiene que asistir a la apertura. Claro, a 28 da más de 2 por mes, que es trabajo. Pero la actividad científica propia del colegio no existe. Y usted está bien dotado por su vocación pedagógica para un periodo más en el colegio, antes de las pretensiones del doctor Julio Jacín de que se tire arriba el ministerio, que es otro cargo administrativo fundamentalmente, y a donde debe ir un buen administrador. En la Secretaría de Obras Públicas ahora mismo se ha visto el ejemplo de un administrador eficiente frente a un ingeniero que tiene otras obligaciones de todo tipo y que necesariamente no es un buen administrador y que es lo tradicional. En el caso de la Secretaría de Educación, los aspectos administrativos ocupan más tiempo a un ministro que los aspectos puramente pedagógicos, docentes y de su profesión, de su tarea esencial. De manera que esa diferenciación de un buen administrador que usted ha hecho vale para todos los ministerios. Usted no va a permanecer con las condiciones excepcionales que tiene, su vinculación política, su oficio profesional, su liderazgo en un sector determinante, que bueno, ya era hora de que prevaleciera para desarrollar los aspectos científicos, dejar una raíz en que el colegio desarrolle sus actividades. Bien, lo que ocurre es que don Julio conoce que en el colegio médico no hay reelección. O sea, al él conocer eso, bueno, pues definitivamente hemos aceptado esa asesoría. Y en la Constitución Dominicana tampoco. Y prácticamente es un speaker, ¿no? En la Constitución Dominicana tampoco hay reelección. Sí, pero yo de niño he escuchado que la política es el arte no solo de lo posible, sino de lo conveniente. Yo le agrego, siempre y cuando sea para servir. Pero el ámbito científico tiene dos componentes, el de actualización, y ahí le doy toda la razón a usted, es lo que más hacemos, porque el otro componente es la investigación. Por ejemplo, yo sueño que algún día alguna universidad nuestra, y ojalá sea la UAS, esté en el ranking latinoamericano de universidades, pero lamentablemente carecemos fundamentalmente de ese aspecto de investigación. Investigadores tenemos, volvemos al ámbito de los recursos. Parece que se está invirtiendo más en otra área. Doctor, le decía usted a José Israel que el colegio tenía dos funciones, la gremial y la académica. Muy bien, que lo hagan las asociaciones o que lo haga el colegio como tal, no importa. Ahora, la concepción que usted tiene del médico, ese médico tradicional que era mesiánico y que cuando la gente lo veía, el doctor, la vocación, es lo que más se parece a Dios, contrarrestado ahora con el tema de un hombre que tiene un trabajo y que se levanta por la mañana con todas las carencias de todo el mundo y coge para el hospital, hace un horario, ¿qué te pasa? ¿Qué te duele? Toma, vete. Y la gente ni sabe quién lo consultó.
ni sabe qué. ¿Cuál es la concepción de esos dos médicos que tiene Pedro Sin? Bueno, a mí me tocó el médico del sombrerito y el maletín que llegaba a la casa. Y entonces comenzaba saludando a los niños. Hola, ¿cómo están? ¿Están estudiando? ¿Tú comiste ya? Acuérdate, esto que entonces luego entraba a la habitación. Eso lo hemos perdido bastante. A pesar de que hay una formación interesantísima, debemos de tener ya cerca de 300 médicos familiares y comunitarios. Esos son los que más se acercan al planteamiento tuyo. Pero el médico sigue siendo la voz de la solidaridad. Es ese que te coloca la mano sobre el hombro para una situación de tu hijo, tu hija, tu compañero, esposa, tu papá, tu mamá, tu abuelito. Y te sigue diciendo y orientando. Ahora, nos han arrinconado en un ámbito que es muy delicado, y son los recursos. Entonces de ahí ha venido el sobreempleo. Sí, doctor, y de ahí vienen otras cosas sí, doctor, más. pero ya Que con la seguridad social, a ti te dan una lista. Tú no te vas al médico que le toma la presión al viejo, que le hace el parto a la mujer, que le quita la fiebre al niño, que le dé el certificado médico al que nació con él, sino que te dice, mira, esas son las listas. Y tú dices, quiero un neumólogo, y coges para el neumólogo y no sabe ni quién es. La pregunta es la siguiente: ese médico que tiene las mismas carencias de la población y que ustedes hacen una huelga en un hospital, que R1, R2, tienen ni siquiera nombre, lo que tienen es una R con un 1, un 2, un 3 y un sueldo. Ese señor no gana lo necesario para mantenerse y no puede interesarse mucho por el dolor ajeno. ¿Qué puede hacer la asociación médica por esa persona? Sí, aún así, Julio, no son los más. Tú quieres un acto más humano que las R que tú mencionas, que son residentes de la maternidad de la Altagracia. Esos son los que hacen el trabajo ahí, sí, doctor. pero son perinatólogas, y cuando el niño prematuro está al tris de morir porque le falta sangre, se sacan ellas la sangre. ¿Ocurre? Tú quieres un acto más humano que el doctor de la Cruz, ginecólogo, presidente de la provincial del Ceibo. Un hospital que duró 2 años cerrado, en reparación. Una urgencia obstétrica. La monta en la ambulancia. Va al Musa de San Pedro, que tú lo conoces muy bien. Sí. Y el ginecobstetra estaba operando. Él apió a su paciente. Él mismo entró al quirófano y la operó. Y se salvó. Los niños del Robert Reed que fallecieron, todos duraron con el ambú, dándole oxígeno, más de 12 horas. Ustedes no defendieron la directora. Sí, yo la defendí. Ustedes claro no, es una directora que se la llevó la política. Ese hospital se mueren más de 11 muchachos cada 3 días. Sin embargo, se murieron 18. 3 semanas antes se habían muerto 14. Ahora defendimos a Rosanibel Paulino. Primero porque la conocemos, sabemos de su integridad y, oye, colocó a ese hospital en un ámbito gerencial admirable. Ahora, carenciado. Se están tomando decisiones de tipo política en salud. Usted acaba de tocar un tema y es el tema de las remodelaciones. ¿Usted cree que es justo que aquí haya más de 10 hospitales en remodelación, con más de 100 camas, los 10? Más de 1000 camas que no están disponibles. Porque están remodelando, porque le interesa a alguien un contrato de remodelación. Yo no sé, yo creo que el único ingeniero es don José. Yo no conozco mucho eso, pero a raíz de todas estas cosas aprendí una palabra que no sabía. ¿Cuál es? Ubicación. Yo no sabía lo que era eso. ¿Tú no sabías necesariamente no es ubicación. A veces hay médicos muy influyentes que llaman directamente al presidente de la República. Y le dicen, presidente, es más importante invertir aquí que en alimentos para los pobres. Porque el alimento de los pobres termina en una cloaca, claro, mientras que aquí se hace salud. Y eso es muy fácil de explicar, y sobre todo con un presidente que atienda a esas cosas y dispone sobre esas cosas por encima de la racionalidad. Porque lo que ha pasado en el Aibar es una cosa espantosa. ¿Es el hospital de la capital, doctor? No, pero el hospital de la capital es el Morgan. Pero va a ser mejor. Decidieron. Va a ser mejor, pero mientras tanto... con el José María Cabral en remodelación y con la Ciudad de la Salud sin terminar. Exactamente. Yo me formé en el Aibar, yo soy internista del Aibar y hematólogo del Gautier. Yo conozco ambos sectores muy bien. Y a la verdad es que fue un escenario dantesco ver todos esos expedientes. Todo ese archivo, ¿verdad?
Los papeles no se y botan. se llevaran las cosas. Don Pedro Enrique Ureña decía papel que se rompa él. Así es. Y guardaba hasta los recibos de la lavandería. Y don Emilio Rodríguez de Moricia escribía prólogo detrás de un recibo de los hermanos Abejita del 48. Ay, Dios mío. ¿Eh? Papel que se rompa él, eso fue una salvajada. El único país donde se votan archivos aquí. No ocurrió nada. Bien, doctor. Doctor, hay algo que uno siente, a veces echa de menos el tribunal disciplinario de ustedes, sobre todo en momentos en que se está hablando de malas prácticas. O no, yo no sé si en verdad los médicos que están siendo cuestionados o no son médicos o si lo son, no son miembros del colegio. ¿No se han pronunciado ustedes con respecto a los casos, por ejemplo, de los cirujanos plásticos y de gente que también supuestamente por malas prácticas se le mueren los pacientes? ¿No tienen ustedes jurisdicción sobre esa gente o son gente que simplemente actúan al margen de la ley y de la colegiatura? Bueno, sobre cirugía estética y cirugía plástica, reconstructiva y estética, nosotros publicamos una página entera donde había un punto fundamental y es que le decíamos a la ministra que el colegio médico necesitaba, le urgía saber si los cirujanos estéticos tienen competencia para entrar a quirófano. Y eso se produjo. Y hay una litis legal inclusive. Porque el colegio médico no tiene que ver con la competencia. Realmente. Explique eso, que si tienen competencia para entrar al quirófano. Sí, claro. Explíquelo. Si los años que ellos duraron para su formación lo acreditan, ¿verdad? Para ellos ejercer. Ya, están capacitados Sí, para están operar. capacitados. Y la otra parte es, claro, el colegio médico, dentro de sus 28 miembros de la Junta Directiva Nacional, hay un secretariado de ética. Si tú tienes alguna inquietud, la puedes llevar allá con los elementos probatorios que tú tengas. Sí. Eso tiene un comité que se reúne y si tiene mérito, va al tribunal disciplinario que está presidido por un amigo del doctor Julio Jacín, que es el doctor Jorge Marte Báez, el presidente del tribunal disciplinario. Háblenos de la competencia. ¿Qué requisito de práctica debe tener un médico antes de poder trabajar dentro de un quirófano? Depende la especialidad. Por ejemplo, la especialidad de mayor tiempo es la neurocirugía, 6, 7 años. Pero en el caso de cirugía plástica, debe tener 3 años de cirugía y 3 de cirugía Primero plástica. ser cirujano general. No necesariamente. Para ser cirujano general tiene que tener 4 años. Estos son 3 años de básica y luego pasar. Y un dermatólogo puede convertirse en plástico. Bueno, si hace el entrenamiento, sí, pero el primer médico en realizar una liposucción Sí, fue un dermatólogo. ya. No, Doctor, pero, óyeme, la cirugía surge de la barbería. La primera cosa que se le cortó al hombre fueron los pelos. Así es. Ahora, en el año 40 no hubo nadie que se muriera por liposucción. porque no había cirugía. Porque no había eso. Sí, pero- eso es un El doctor- recurso de hoy del cual se abusa. El doctor Muchachas y señoras que no necesitan ningún retoque, No. se dan retoques. Sí, pero ese otro, ese es un problema muy serio. Yo creo que es un programa muy especial. Dice el doctor César Mella que si no existieran las guerras, y si no existiera la guerra, lo que se ha avanzado en cirugía existe. Sí. ¿A qué se debe que la cirugía ha avanzado tanto? A la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que él dice. Bueno, pero tenemos el ejemplo de Da Nang en Vietnam. Ahí por primera vez se presentó un síndrome respiratorio por pérdida de sangre. El síndrome de distrés respiratorio del adulto, post-trauma. Y ahí fue que se investigó todo eso. Doctor, ¿qué es lo que se está Cada vez discutiendo? que le daban de a la un gringo con Doctor, un- ¿qué es lo que se está Un discutiendo? acá, era un brazo. ¿Qué es lo que se una está pierna. discutiendo de las residencias médicas ahora? Sí, el examen único de residencias médicas reprobó el 82.5%. Todo ámbito académico, cuando existe una situación de esa naturaleza que apenas el 17.5 lo va a aprobar, hay que revisar. Eso es como las pruebas nacionales en la medicina. No, ahí vamos a la campana de Gauss. Ya, ahí está. Pero los resultados en la UAS de la campana de Gauss son muy malos. Muy malísimo. Entonces, ¿qué dice el colegio médico? Que debemos de revisar ese examen dentro del contexto de su estructura, de su conformación, de su participación, para que eso no vuelva a ocurrir. O sea, Entonces, revisar no el quieren. examen y no a los examinados. Ambos, porque revisando el examen, si no hubo tantos cambios
en la corrección técnica, entonces hay un problema que es más grave, que es la formación de las 10 escuelas de medicina del país. Doctor, ¿cómo se nutre el colegio? ¿Cuáles son los fondos del colegio médico? Fundamentalmente la cuota, ¿verdad?, que De se sus paga miembros. mensualmente. Y ahora también tenemos, hace unos años. Ya no hay del sellito de los exámenes médicos de la licencia. Sí, lo tenemos. Y aprovechamos para decir aquí, agradecer la generosidad, porque eso se está cobrando 40 pesos. Es decir, un oftalmólogo te cobra 2.000 pesos por una evaluación. Aquí, la misma evaluación de optometría, 40 pesos. Y hemos unificado de que la Dirección General de Tránsito Terrestre, creo que se llama, y Obras Públicas, pues accedan a incrementarlo a 100 pesos. Yo fui el que, creó ese sellito. Cobrábamos 5 pesos, el médico cogía 2 y le daba 3 a la asociación médica. No, ahora no. Ahora tienen un salario, se le paga un incentivo. Mire cómo ha a través del crecido colegio la médico. inflación. ¿En cuánto dicen 40? Es poco. No, y todavía. podemos decir públicamente lo que genera. Actualmente está generando 395.000 pesos. Eso generaría 950.000 para poder hacer gestión. ¿Cada qué tiempo? ¿Al año? Mensual. Ah, ya. Doctor, ¿cuántos médicos usted estima que han salido y que están vivos en República, de las universidades y que están vivos? Bueno, tenemos una matrícula ahora de 28.000 médicos. Estamos generando anualmente promedio 1.800 médicos. La expectativa de vida ha subido bastante, anda por los 72 más o menos. 28.000 médicos que afiliados a la AMD. No, médicos en el país. Afiliados tenemos bastante, pero de en esos actividad 28.000 no médicos, ¿cuántos trabajan para el Estado? Médicos generales, algunos 7.000, como algunos 12, 14.000. Bien. Próximos 15.000. Bien. Exclusivamente en la medicina privada, ¿cuánto usted estima que están dedicados a ese ejercicio? Todos, menos los médicos generales. Pueden haber. Que lo que hacen es práctica de servicio, de guardia. Bien. Hoy día, la seguridad social ha sido buena para la economía del médico o el médico ahora es más pobre que antes. El médico tiene mucha dificultad y en gran medida se debe a que debimos habernos sentado a la mesa hace ya 4 años para cumplir lo que no se ha cumplido de la Ley de Seguridad Social y hacer algunos cambios también que son muy necesarios. Entonces, el copago, el Colegio Médico no está de acuerdo con el copago, porque eso golpea el bolsillo del pobre, fundamentalmente del usuario, pero más el pobre. Entonces, vemos cómo se nos quiere obligar a cobrar 275.000 pesos, 270 pesos, 300 pesos. Entonces, es muy difícil. Ojalá nosotros lleguemos a un acuerdo. La ley 395-14, que ya fue promulgada, la ley que tiene que ver con la ley de carrera sanitaria. Hay una unidad que se llama unidad de tributación y es ahí donde yo entiendo que está el problema, resolver ese problema. 3 formas no móviles: salario fijo, compensación y beneficio, que no lo tenemos, y el salario 3. Pero hay 7 incentivos diferentes: visita domiciliaria, investigación, hay muchos. Entonces, debe existir un reglamento entre el Ministerio de Administración y el Ministerio de Salud, y llevarlo al presidente y que él entonces aplique. Doctor, ¿cuántas escuelas de medicina gradúan médicos en este país? 10, y con una que tiene algún componente vinculado a Harvard University, 11. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo creo que, nos excedimos en un momento determinado. 1.800 médicos promedio. A veces me pregunto, cada año. Me pregunto y miro hacia arriba o hacia abajo. ¿Dónde están esos médicos? Eso no puede ser. La calidad. Creemos que la masificación... ¿Como competencia mejora, como calidad? Bueno, mira, lo que pasa es que la calidad tiene un mejoramiento que es continuo, sobre todo si es colectivo, mejor. Está dentro de su fundamento. Pero cuando tú hablas de control de calidad, se controlan las dos cosas, el proceso y la calidad misma. No hay ni control y el proceso está trunco. Bien. Doctor, ¿qué le gustaría lograr antes de irse del colegio médico? Bueno, que haya
Primero, el cumplimiento de la ley 414-98. ¿Qué es eso? Eso significa que el médico debe, jubilado y pensionado, cobrar el 100% de su último salario. Desde el 98 eso no se cumple. Eso está al tris ya de resolverse. Nosotros deseamos que haya una educación continuada como programa. Y eso también estamos en conversación. Nosotros necesitamos lo que yo acabo de mencionar de la unidad de tributación de la 395-14. Y nosotros además necesitamos de que el Servicio Nacional de Salud nazca robusto y saludable. Bien, hay una cosa que a mí me preocupa y es, ¿qué se puede hacer para lograr que las clínicas privadas que ofrecen servicios se están quedando atrás porque no tienen capacidad económica para renovar sus equipos? Y hoy día el Estado tiene mejores equipos que la medicina privada. ¿Qué se puede hacer para que los dineros de la seguridad social se puedan usar en financiamiento para subir el nivel técnico de las clínicas y hospitales privados? Lo primero es que tenemos cerca de 70 hospitales públicos que no están habilitados, o sea que no pueden facturarle a las ARS. Segundo, en 48.000 kilómetros cuadrados tenemos una cantidad enorme de ARS y de clínicas privadas. ¿Y cómo compiten las clínicas privadas? Bueno, por ejemplo, si llega aquí el PET, la emisión de positrones, para evaluar el funcionamiento del órgano o la afección de un órgano. Entonces ya hay una clínica que lo tiene, ya la otra quiere competir y en 1, 2, 3 años la tecnología pues cambia. Entonces eso lo pone en dificultad. Hemos hablado con Rafael Mena sobre eso. Doctor. Doctor, entre las reclamaciones del colegio médico que usted tiene pendiente, no hay ninguna que vaya al sector privado. Todas son reclamaciones al aparato del Estado. Pero sin embargo, la mayoría de los médicos no ejercen el sector público. ¿Qué reclamaciones hay al sector privado? ¿Qué reclamaciones tiene el colegio pendientes con el sector privado? El primer reclamo es que el ministerio debe de cambiar de nomenclatura. Todavía se llama Ministerio de Salud Pública. Ministerio de Salud, porque incluye lo privado también. Entonces nosotros debemos de transitar un camino, que lo hemos dicho, de la unidad en lo diverso. Ahí es que está el puente entre lo público y lo privado. Ahí es que está el cumplimiento de la 4201, que es quien regula, y la 8701, que es la que financia seguridad social y la parte de salud. Entonces, hemos estado distanciados, porque fíjense, las ARS nacen y adjuntas, tienen inmediatamente su asociación, lo propio con la otra asociación de clínicas privadas, de los prestadores, como se llama. Pero necesitamos triangular ese proceso entre las ARS, la parte de PSS, de los prestadores, y el colegio médico. Yo salgo de aquí, lástima que se está concluyendo el programa, yo salgo de aquí ahora a firmar un convenio de cooperación. ¿Con quiénes? Con el Ministerio de Turismo, Salud Pública, Azonadores y Colegio Médico. Tenemos que desarrollar el turismo en salud también. Si queremos 10 millones de turistas, ese es un componente que está ahí mermado. Sí, pero eso es para cobrarle a cada turista unos cuartos, doctor, 10 pesos, 10 dólares. Bueno, ¿tú estás de acuerdo con que eso va a generar, de alguna manera genera divisas? Doctor, la primera vez que vez que yo visité Estados Unidos fue cuando mataron a Trujillo. Y yo encontré un poste de luz en Nueva York que decía, vote por fulano para juez. Y me extrañó raro que se estuviera haciendo campaña para un juez. Yo quiero ser jefe de campaña suyo. Vote por Pedro Sin para ministro de Salud. Yo no quiero irme, tú mencionando el ministerio, sí, sin recordarle a la doctora Guzmán sí, un proverbio. ¿Qué dice? Y es chino. Cuando bebas agua, recuerda la fuente. Cuando bebas agua, recuerda la fuente. Bien. Doctor, gracias. Muy bien. Gracias, doctor.